Bienvenidos. ¿Qué está pasando con el ELN, con las disidencias de las FARC, con el Clan del Golfo? ¿Qué está ocurriendo en el territorio colombiano? Un gran experto, una voz reconocida en este frente, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Ha estudiado los asuntos, visita terreno, tienen el equipo de investigadores y por eso nos da mucho gusto saludarlo hoy. Bienvenido, Ariel. Juan, muy buenas noches y muy amable por su invitación. Muchas gracias. Le queda difícil a los colombianos a veces entender la forma como se sobreponen todos estos actores violentos en estos momentos. Empecemos con el ELN. ¿Qué está pasando? Mira, Juan, yo creo que ahí confluyen tres cosas. Por un lado, un ELN que aún no se logra poner de acuerdo internamente en cómo lidiar con su estrategia militar y la estrategia política. Dos, un gobierno... El ELN federado, que no tiene Claro. el mando unificado como el secretariado de las FARC, sino que es un tipo de gobierno más horizontal en el cual algunas estructuras privilegian lo militar sobre lo político y a la inversa. Chocó con un crecimiento impresionante en los últimos 2-3 años, o el caso de Arauca versus lo que usted encuentra en el departamento del Cauca o en la región del Catatumbo. Entonces, ahí hay unas contradicciones que son serias y son ciertas. Además, con unos radicalismos urbanos de los sectores urbanos que odian la negociación, que no la quieren, y eso causa mucho ruido en una negociación. Lo segundo que pasa, un gobierno que está terminando sin maniobrabilidad política y sin la capacidad de mostrar que tiene cómo cumplir en caso de un acuerdo con el ELN. Y lo tercero, pues la lectura de las partes. El ELN, desde el punto de vista mío, yo creo que lee que no va a haber negociación con el presidente Santos, que es mejor dejar esto como está, esta agonía de la mesa, y que cuando llegue el nuevo gobierno seguramente se van a declarar en mesa permanente y ahí van a tomar una decisión. Le escuché a usted decir, se le pasó el tiempo a la negociación del ELN con el gobierno Santos. Mira, yo creo que, Juan, esta es una negociación compleja. Es una negociación en la cual el ELN lee que a las FARC no le cumplieron nada y que a ellos les harían exactamente lo mismo. Es un gobierno que no tiene cómo hacer política en el sentido en el Congreso de la República y no tiene presupuesto para invertir en el territorio. Y es una mesa que no le importa a nadie. Digamos, al 99% de esta sociedad, más allá de algunos expertos, no le importa la mesa. Ese tiempo pasó. Habrá que esperar el otro gobierno. En ese contraste, por ejemplo, Cauca, Chocó, hay un ELN político que quisiera ir a la mesa, pero miremos en Chocó, por ejemplo, o en Arauca. ¿Qué está pasando ahí? A ver, ¿Qué quieren esas estructuras del ELN en esos territorios? En Chocó tenemos una radicalización política bajo un contexto de crecimiento gracias al narcotráfico y a la minería ilegal. Es decir, están creciendo en lo militar. Maduro se atornilló en el poder en Venezuela. No hay cómo influir en presionarlos a una negociación. En el caso del Chocó, son 7 estructuras militares y casi todas han casi que doblado el número de integrantes de esas estructuras. Hay un frente, el famoso Che Guevara, que fácilmente puede tener 200 combatientes, que era el nivel que tenía las FARC hasta antes de la negociación. Y eso se ha doblado en los últimos 2 años, 3 años. En los últimos 2 o 3 años. Ahí otra vez, ahí han pasado varias cosas. Las FARC se replegaron y el ELN lo que hizo fue dar un paso y copar ese territorio. Diría uno, como se derivaba de uno de los informes de balance del posconflicto que ustedes hicieron, llegaron primero los del ELN que las fuerzas del Estado a copar el territorio que estaban dejando las FARC. Llegó primero el ELN, llegó primero el Clan del Golfo, llegaron primero los bandidos que una estrategia coordinada del Estado. Yo siento que el Estado, al menos en términos militares, nunca entendió lo que era copar las zonas post-FARC. Pensaban que esto era mantener las mismas estrategias de operaciones a profundidad, de brigadas móviles, sin institucionalidad permanente. ¿Se equivocó el Ministerio de Defensa, se equivocó el Ejército, se equivocó la Fuerza Pública? Yo creo que el ministro tuvo una gran equivocación. Fíjese usted, Plan Victoria al principio del 2017, ahora Plan Horus, derivado de una serie de operaciones como la Éxodo en Tumaco. Es decir, en cosa de un año, hemos tenido 3 grandes estrategias militares. Esto demuestra que no funcionó. Oímos a los habitantes de Tumaco diciendo, bueno, si quieren manden 2.000 policías, pero esto no es un problema que se agote con 2.000 policías ni que se resuelva con 2.000 policías. ¿Y dónde están los otros servicios del Estado? ¿Y dónde está la permanencia? Y lo que tampoco queremos es que vengan 2.000 policías hoy y se los lleven dentro de 8 días.
Mira, Juan, el 73% de la población joven en Tumaco es desempleada o está en la informalidad. Casi el 80% del total de la población, no solo la joven, está en la informalidad. La mayoría de proyectos como el Plan Consolidación en los primeros años del nuevo milenio, ahora esta es pequeña infraestructura comunitaria que llaman, no ha tenido un impacto significativo sobre ese territorio, y lo de Tumaco era una tragedia anunciada, al igual que en la costa pacífica. Entonces tú no tienes un sistema de empleabilidad formal, no tienes accesos a servicios en zonas rurales como atender en salud, en temas de educación, y no hay proyectos de construcción de vida para los jóvenes. Y llegan organizaciones criminales y chupan toda esa cantidad de personas. Con un dato, como la costa pacífica nariñense, hay 5 territorios en Colombia que en un pequeño territorio concentran todas las partes de las economías ilegales. En Tumaco tú tienes cultivos, laboratorios de pasta base, laboratorios de clorhidrato de cocaína, y a 20 minutos tienes esteros para sacar la droga. Por eso es tan complicado allá. La desgracia nuestra, Juan, es que nosotros tenemos un posconflicto en medio de economías de guerra. Disidencias de las FARC. Otro ingrediente que hace tan complejo este posconflicto son las disidencias. ¿Qué está pasando con las disidencias? Se contabilizan 15 estructuras de disidencias o compuestas por disidencias. La más grave, pues, Guaviare y Sul del departamento del Meta, otra en el departamento del Cauca. Hay una que ha crecido impresionantemente con nuevos reclutando con disidentes en el Bajo Cauca antioqueño al mando de alias Carnitas. Un paréntesis. Eso es nuevo reclutamiento. Nuevo reclutamiento. No son gentes de las FARC que vuelven, sino una estrategia activa para reclutar. Todo parece indicar, pero esto lo estamos constatando, no más seguro, que ya la gran fuga de ex-FARC hacia las disidencias ha comenzado a detenerse. Ya los que se tenían que ir se fueron y los que se quedaron, se quedaron. Y claro, ahí estamos hablando de un grupo más o menos de 700 exguerrilleros que reincidieron, es un grupo alto. No, pero ahora, eso no es menor, claro. Eso claro, es un grupo alto, pero ahora lo que estamos viendo es nuevo reclutamiento, que fue igual al fenómeno paramilitar. En los paramilitares es cierto que reincidió el 22%, pues más alto en promedio que lo de las FARC, pero ese no es el problema es que nunca detuvimos la posibilidad de reclutamiento, claro, en el Urabá o en el sur de Córdoba. Y eso es lo que está pasando con estas estructuras. Y ese es el miedo, o sea, es que no logramos cerrar ese boquete. Uno en el discurso de la disidencia dice, es que nuestros compañeros se fueron, pero nosotros nos han incumplido. A nosotros no nos han dado lo que nos prometieron. ¿Qué tan fuerte es eso? Juan, a ver, aquí hay dos cosas. Voy a hacer esta comparación un poco complicada, pero a ver, rápidamente. En la sociedad colombiana hay mucho miedo. Se dice, le entregaron el país a las FARC, castrochavismo, farsantismo, el Estado entregó mucho. Eso mismo, al revés, dicen la base social de las FARC. Nos engañaron, nos hicieron conejo, nos incumplieron, nos van a matar, como los 2 exguerrilleros que mataron hace algunas horas. Entonces, esos dos discursos están teniendo mucha fuerza. Y es cierto que mucha gente se va porque sienten que le incumplieron en el caso de ex-FARC. Sin embargo, Juan, yo creo que ahí no hay posibilidades, es mejor no llamarlos disidencias. Nosotros el país ya negoció con las FARC, ya se hizo ese proceso. Esos son criminales que están detrás de un negocio ilegal, que intentan tener un discurso político, pero ya están en ese negocio ilegal. Lo que hay no son FARC. No, eso ya desapareció, son... ¿Y si se tratara de denominaciones FARC-CRIM, para equipararlos a una BACRIM? Sí, pero es mejor llamar a todo eso crimen organizado. Son estructuras criminales controlando los territorios a partir de las economías ilegales, pero yo me niego a darles estatus políticos a unos y a otros. Son delincuentes ordinarios. Son delincuentes ordinarios de la economía ilegal. Clan del Golfo. El Clan del Golfo es una estructura que llaman de nueva generación. Ellos tienen o tenían 5 mandos dirigiendo y luego una mesa de 51 mandos regionales, y ambos confluían en aportar dinero a crear una estructura élite que le llaman Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Y luego en las zonas donde ellos actuaban... Pero las autodefensas gaitanistas son el mismo Clan del Golfo. Esta es la fuerza élite, como las tropas especiales. Okay. Y luego en las regiones contratan pandillas, les matan un líder de una pandilla o contratan, y a ellos les ponen urabeños. Ellos distinguen su fuerza base, que es como la que hace el trabajo sucio, de su fuerza élite. La fuerza élite, la tropa y los contratistas. Exactamente, eso es lo que se distingue. Entonces, cuando hablamos de lo del Clan del Golfo, si hablamos de la tropa élite, estamos hablando más o menos de 120 municipios en Colombia.
Si hablamos del resto de las pandillas que se hacen llamar Clan del Golfo, como en la zona metropolitana de Cúcuta, podemos llegar a hablar hasta de 250 municipios que hay. Ellos tienen 3 bases fundamentales. Todo el Urabá antioqueño y chocuano, y de ahí se han expandido al Chocó. Los enfrentamientos con el ELN en la región de Truando es durísimo. Se están dando plomo. Nosotros a diario. hemos registrado 15 combates grandes en los últimos 6 meses en Chocó, en un bando en el Chocó, ELN, y en otro bando, Clan del Golfo. Clan del Golfo. Por el control del territorio, narcotráfico y las rutas de salida al Pacífico. Narcotráfico y rutas de salida al Pacífico. Eso es lo que se están disputando. Y el límite, la frontera invisible, es un corregimiento de Truandó, en el departamento del Chocó. Ahí es como el límite donde se van. Ahí a veces bajan más, a veces los otros suben, pero ese es el límite. El Clan del Golfo hoy, en su cuerpo élite, eso es herencia de paramilitarismo, de oficinas de cobro desde la época de Escobar, de sicarios de toda condición. Eso ha sido como el recorrido por toda la vida 30 criminal. años de aprendizaje criminal. Otoniel fue del EPL, luego se desmovilizó, ingresó a las AUC y terminó en la zona del Meta, allá con Don Mario. Luego ayudó a fundar estos urabeños en el año 2006, o Clan del Golfo, como lo quieras llamar. Son casi 30 años de experiencia criminal. Por eso son estructuras horizontales, son tan descentralizadas. Tienen estos sistemas de subcontratación, tienen como especies de holding empresarial. Por ejemplo, mira, la zona del Bajo Cauca, que era de las FARC, ellos no la coparon como en el Chocó, que les interesaba por las rutas. Ellos hicieron franquicias. Entonces a los Pacheli, que es un combo de Medellín, le dieron una región. ¿Y en esa región qué tienen? Minería ilegal. Claro, narcotráfico y minería ilegal. Ahora les interesan mucho los temas de cultivos, pues por el precio que está tan alto por la revaluación del dólar. Pero en su momento era lo de minería ilegal. Ese tema lo detengo un momento para hacer un paréntesis. Escuché el otro día a un funcionario de Naciones Unidas diciendo es que las condiciones internacionales y el precio del dólar generaron un estímulo perverso. Hoy vale mucho, se hace mucho más rentable. Mira, Juan, el aumento de los cultivos de coca es una lógica de comercio de cualquier mercado. Aumentó el precio por la revaluación y porque aumentó la demanda en Brasil y Argentina. Estábamos con el gramo de coca a 1.400 hasta 1.700. Hoy en Guaviare está a 2.400, en Putumayo está a 1.900. O sea, tú tienes en cosa de 6 meses un incremento del 30% del precio. Y no hay cultivo lícito con el que sea posible competir. ¿Cómo compite una estrategia de sustitución de cultivos? Puede ser que exista, pero no hay la infraestructura para generar ese comercio. No hay vías terciarias, no hay comercio local, no hay quien lo compre. Entonces la gente sembró cacao en Putumayo y 6 meses está volviendo la coca porque el cacao se perdió. Después de las memorias del informe que ustedes hicieron sobre el posconflicto y de lo que ha ocurrido en estos días, vienen pronto balances y empalmes. ¿Qué debería tener en cuenta el próximo gobierno? Recomendaciones, gane quien gane, Ariel, gane quien gane, sea quien sea el presidente. ¿Cómo enfocar estos temas? ¿Qué deberían hacer? Mira, yo te digo 5 cosas rápidamente que hay que hacer. Hay que hacer una estrategia militar y para crear Estado, no solo en lo militar, para las zonas post-FARC o post-conflicto. 242 municipios, categorizados en unos 80 muy complicados. Hay que hacer ahí una estrategia de acopamiento. Es decir, llegar con la tropa, llegar con la fuerza pública. Y después llegar el resto del Estado. Y después los servicios sociales. Claro, pero por ejemplo, inspectores de policía, mejorar las personerías, la Secretaría de Gobierno. O sea, no solo es ir a formar un escritorio y decir, ¿quieres que tu hijo estudie? Pues véntelo. No, vida institucional. Vida institucional. Tema 1. Tema 2. Tema 2. Hay que tener una estrategia clara para unos cinturones de conflicto en tema de seguridad, que no es solo zonas post-FARC. Pacífico colombiano, lo que va entre Río Sucio, pasando por el Bajo Cauca, sur de Bolívar, hasta el Catatumbo, segundo cinturón. Y tercer cinturón, un lunar en los llanos orientales. O sea, ahí es donde tenemos que concentrar la mayoría de nuestra tropa de choque. 3. Tercero. Modelo de seguridad comunitaria rural. Colombia no tiene un modelo de seguridad comunitaria rural. Una policía rural que resuelva el problema entre los campesinos, que los campesinos no se tomen la justicia por sus manos. Y ahí es donde viene... ¿Y esos serían reinsertados o no? Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, pero los reinsertados no alcanzan. Es decir, hay que hacer una estrategia grande. ¿Cuarto? El cuarto tema, el tema de lucha en las partes no visibles contra el crimen organizado.
tema de lavado de activos, los temas de rutas. Es la parte, ahí, si atacamos ahí, nosotros vamos a reducir muchísimo eso. Su sistema financiero, su flujo de recursos. ¿Qué es lo que necesitamos Y romper? quinto, Una política criminal, Juan. Una política criminal compacta, que tenga en cuenta lo penitenciario, que revisemos el Código Que es un Penal, caos. una política de jóvenes, un tema de qué le corresponde a la justicia. Nosotros sí necesitamos dar seriamente una discusión sobre política criminal. Yo no estoy diciendo que hay que aumentar penas y reducir edades en que se penaliza, ese populismo punitivo. Pero, por ejemplo, la reincidencia es algo que debemos revisar. y que se ha convertido en una gran pesadilla. Sí, y el sistema penitenciario es un desastre. Ariel Ávila, experto, investigador, subdirector de Paz y Reconciliación. Esto está palpitando en Colombia, le está doliendo a los colombianos y siempre es útil conocer la voz de los expertos. Muchas gracias, Ariel. A usted, Juan, muy amable por la invitación. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.